Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, como les dije en la clase anterior, la idea era darles dos clases de ventaja para que vayan viendo las clases asociadas a todo lo que era evaluación derivada. Les dije que vean 3 para la pasada, 3 para esta y 3 para la siguiente. Y el tiempo que teníamos, bueno, una de las opciones era utilizarlos para darles un poco de apoyo en lo que es las definiciones de estadística, en las que se cimentan gran parte de los teoremas y demás cuestiones que vemos a lo largo del curso. Los objetivos eran dos: por un lado, intentar quitarle cierto misticismo a las afirmaciones que vamos haciendo a lo largo del curso. Estas cuestiones de probabilidad 1, probabilidad 0, esto de calcular esperanzas condicionadas o calcular la esperanza sobre variables aleatorias medio raras que miran cuál es el valor del activo en todo momento. Entonces esto un poco ayudaría a eso. Como les dije, gran parte de la bibliografía que van a ver de microeconomía, estadística, evaluación de derivados, medición de riesgo, que tenga algún contenido estadístico, está escrita con esta semántica, con esta nomenclatura. Entonces, bueno, para que la mitad de los papers que ustedes podrían llegar a leer y estudiar a lo largo de su carrera no los repela de un saque, bueno, también les va a servir esta introducción, ¿sí? Primero vamos a recordar 3 minutos de qué hablamos en la clase pasada. Lo que les dije es: cualquiera de estos papers, los libros de evaluación de derivados que tienen un mínimo contenido de estadística y demás, empiezan hablando de algo que se llama espacio de probabilidad, que es algo que habíamos llamado omega FP. Había que definir 3 cosas para definir un espacio de probabilidad. ¿Recuerdan? Entonces acá habíamos puesto distintos ejemplos de cosas que podían ser llamadas un espacio de probabilidad, ¿sí? La primera era un ejemplo sencillo, era, bueno, tenemos un árbol binomial, podemos subir y subir, subir y bajar y subir o bajar y bajar, ¿sí? Lo mismo sirve para un árbol binomial de un período, 2 períodos, 3 períodos, ¿sí? Después, al caso extremo, cuando estamos en el tiempo continuo, y nuestro omega sería el conjunto de trayectorias que puede llegar a tomar el activo. Puede tomar esta trayectoria, puede tomar esta trayectoria, cualquier trayectoria es mi omega, es el conjunto de cosas que puede llegar a ocurrir. Sí, el omega era eso, el conjunto de cosas que puede llegar a ocurrir. Y después es que habíamos puesto ejemplos que venían directamente de estadística. Bueno, el conjunto, por ejemplo, para una variable aleatoria normal, o lo que llamamos toda la vida una variable aleatoria normal, su omega era la recta real. El conjunto de cosas que puede ocurrir es cualquier número real, ¿sí? Habíamos puesto un ejemplo de 2 normales, ¿sí? Y habíamos calculado las probabilidades multiplicando las funciones de densidades marginales, ¿recuerdan? Entonces, si tenemos 2 normales, el conjunto de cosas que pueden ocurrir teníamos una X y una Y acá, y decíamos, bueno, la X puede valer esto y la Y puede valer esto, entonces esto es algo que puede ocurrir, esto es algo que puede ocurrir, en cuyo caso X vale esto, Y vale esto, y cualquier punto del plano que se denomina R2, ¿sí? Es algo que puede llegar a ocurrir, ¿sí? Y ese es nuestro omega cuando trabajamos con 2 normales independientes, por ejemplo. ¿Me siguen? ¿Sí? Bien, habíamos puesto un ejemplo de una distribución uniforme, ¿sí? Entre un valor mínimo LI y un valor máximo LS. Nuestro omega es, bueno, todos los números que hay entre LI y LS. Y hemos puesto también una distribución uniforme, pero en un plano,
¿sí? Que era el espacio que va desde 3 a 5 en el eje X y de 4 a 6 en el eje Y. ¿Recuerdan? ¿Sí? O sea, omega, el espacio donde puedo jugar, es cualquier conjunto. ¿Sí? Los que típicamente vamos a ver en base son sobre todo de estos dos. Después lo otro que habíamos dicho era, para definir un espacio de probabilidad, lo otro que hay que definir es un conjunto de conjuntos. ¿Sí? Que a priori esto representaba todas aquellas cosas a las cuales le podíamos calcular una probabilidad. ¿Sí? Y acá a priori englobamos en un principio dijimos, vamos a englobar al conjunto de todos los conjuntos. Entonces, tomando este como caso testigo, dijimos, bueno, vamos a meter dentro de F2 a todo omega, es decir, a todo esto, al conjunto vacío. ¿Sí? También a cada uno de los elementos, UU, UD, DU y DD. O sea, yo me podría preguntar la probabilidad, yo me podría preguntar, si estoy parado al momento 2, ¿ocurrió UU? ¿Sí? Y lo podría responder. ¿Ocurrió UD? Lo podría responder. Y también si estoy parado en el momento 2, me podría preguntar, ¿ocurrió UU o UD? Y lo podría responder. Y cualquier unión de los conjuntos elementales originales es una pregunta que me podría hacer. ¿Me siguen? En este sentido, el F representaría el conjunto de todas las preguntas que me puedo hacer al momento 2 en este ejemplo. ¿Me siguen? ¿Sí? Y habíamos dicho, bueno, ojo, acá es sencillo preguntarme cuáles son, o describir cuáles son todas las preguntas que me puedo llegar a hacer. Pero ojo, cuando nos metemos en espacios un poquito más raros, por ejemplo este, o incluso por ejemplo este, habíamos puesto el ejemplo del blanco con dardo, yo todavía no averigué cómo se llama el coso redondo ese. ¿Cómo se llama? Diana. Diana. Bueno. El coso. Teníamos el espacio formado por el coso donde tiramos los dardos. Y incluso ahí nos dimos cuenta que no podíamos preguntarnos la probabilidad de acertar a cualquier conjunto, porque si poníamos algún conjunto particular teníamos problemas, entonces teníamos que ser selectivos con los conjuntos a los cuales me puedo llegar a preguntar cuál es la probabilidad asociada. ¿Sí? E incluso, o sea, ese es un motivo. A cualquier cosa no puedo porque evidentemente a cualquier cosa no le puedo calcular la probabilidad. Eso era una cuestión técnica, si se quiere. Y después había otra cuestión, que era esta que está acá. Está bien, yo quizás tengo este espacio, que vamos a llamarlo, en vez de omega, omega 2. ¿Sí? Que es el espacio de cosas que suceden hasta 2. ¿Sí? Pero yo querría trabajar con la información que tengo hasta 1. ¿Sí? Entonces yo me podría preguntar, ¿qué me puedo preguntar al momento 1? ¿Ocurrió omega? Y sí, yo ya sé, yo al momento 1 sé que alguna de estas 4 cosas va a ocurrir en el árbol binomial. Sé que va a subir y subir, o subir y bajar, o bajar y subir, o bajar y bajar. Eso es algo que puedo responder. ¿Me siguen? ¿Ocurrió vacío? Y eso ya lo puedo responder. Sé que no va a ocurrir vacío, sé que va a ocurrir alguna de estas 4 cosas. ¿Sí? También puedo responder, ¿ocurrió UU o UD? Y si subí, alguna de estas 2 cosas ocurrió. Entonces puedo responder positivamente de que alguno de estos 2 ocurrieron. ¿Se entiende? Y ocurrió DU o DD. Bueno, si bajó, sé que finalmente va a terminar ocurriendo DU o DD. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, esto sería el conjunto de cosas, el conjunto de preguntas que me puedo responder al momento 1. ¿Sí? Y acá tendría el conjunto de preguntas que me puedo responder al momento 0. Al momento 0 no sé nada, no sé si ni subió al momento 1 o bajó, no sé nada. Y lo único que me puedo responder es si va a ocurrir todo o no va a ocurrir nada. ¿Sí? No. ¿Sí? Entonces tenemos 2 motivos para ser más selectivos con los conjuntos que elegimos a los cuales le podemos calcular una probabilidad. 1, porque a cualquier cosa no puedo. Y 2, porque quizás quiero reflejar la información que voy ganando a lo largo del tiempo. ¿Sí?
Entonces, lo único que dijimos es, el único cuidado que hay que tener para armar el conjunto de preguntas que me puedo llegar a hacer es que f tiene que ser una sigma álgebra. ¿Qué es una sigma álgebra? Es la cosa que está acá. Esta definición bastante abstracta y a priori bastante vacía es conceptualmente bastante sencilla. Me tengo que poder preguntar cuál es la probabilidad de que ocurra todo, ¿sí? Y sé que siempre, en cualquier caso, la probabilidad de que ocurra todo es 1, ¿sí? Si yo puedo preguntarme cuál es la probabilidad de que ocurra un evento, me tengo que poder preguntar cuál es la probabilidad del complemento, o sea, cuál es la probabilidad que llueva, 0,4. Ok, yo automáticamente sé que la probabilidad que no llueva es 0,6. Entonces, si me puedo preguntar cuál es la probabilidad de que ocurra A, tengo que poder preguntarme cuál es la probabilidad de que ocurra no A. ¿Se entiende? Y esto es, si me puedo preguntar cuál es la probabilidad de que ocurra esto o esto, como ocurra A, y me puedo preguntar cuál es la probabilidad de que me ocurra B, y me puedo preguntar cuál es la probabilidad de que me ocurra C, me tengo que poder preguntar cuál es la probabilidad de que ocurra A o B o C. ¿Sí? Resulta que esto es todo lo que necesitamos, son las únicas condiciones que se tienen que cumplir para definir el conjunto de preguntas que me puedo llegar a hacer y que no se me rompa cuando quiero, que las cosas no se me rompan cuando quiero calcular una probabilidad más o menos común y corriente. ¿Me siguen? Y después lo otro que hemos dicho es, sobre todo esto, vamos a definir una regla con la cual vamos a calcular la probabilidad. Y hemos puesto algunos ejemplos. ¿Sí? Teníamos por ejemplo, para acá habíamos dicho, le vamos a asignar una probabilidad de esto, una probabilidad de esto, una probabilidad de esto y una probabilidad de esto, y cualquier probabilidad surge como la suma. ¿Sí? Sobre R habíamos dicho, bueno, vamos a calcular cualquier probabilidad haciendo una integral utilizando la función de densidad normal. ¿Sí? Y es simplemente ir variando el lugar sobre el que calculamos esa integral. ¿Recuerdan? ¿Sí? Se lo recuerdo, si no. Para R nosotros teníamos una función de densidad, resumo en f de x la función de densidad normal. ¿Sí? Y entonces, si yo me quiero preguntar cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria normal termine por acá, donde esto es el conjunto A, cualquiera, habíamos dicho, bueno, que la regla sea, agarro la función de densidad normal, la multiplico por un cachito e integro en A. ¿Sí? Y esa es la forma de calcular, o esa es una de las formas que proponemos para calcular probabilidades sobre este omega que está acá. ¿Sí? Y así para cada uno de estos habíamos propuesto una forma de calcular probabilidades sobre conjuntos para cada uno de estos omega. ¿Recuerdan? ¿Sí? Y lo único que tiene que cumplir esta regla es lo siguiente. Algunos de los problemas que hemos identificado es, uno siempre tiene la idea de que le va a calcular una probabilidad a cada evento elemental y después voy a sumar. ¿Sí? Como podría hacer acá. Sin embargo, cuando estoy en estos contextos, por ejemplo en R, cada uno de estos puntos tiene probabilidad 0. Entonces, si le asigno una probabilidad de 0 a cada uno, cuando sumo me va a dar 0. Entonces el truco era agarrar y decir, no le voy a asignar una probabilidad a cada puntito de mi omega. Le voy a asignar una probabilidad, voy a ser más general, le voy a asignar una probabilidad a cada conjunto para el cual me puedo llegar a preguntar cuál es la probabilidad. ¿Sí? Voy a definir una regla que vaya no desde omega a un número real, sino desde cada uno de estos conjuntos a un número real. Al fin y al cabo es eso. Una probabilidad es una regla que me dice cuál es la probabilidad de que mañana haga entre 15 y 20 grados, ¿sí? O entre 13 y 18 grados. ¿Sí? Si se le asigné de antemano a cada escenario que puede llegar a ocurrir y después sumé,
Es una cuestión de cómo calculo esa probabilidad. ¿Sí? Entonces, la probabilidad es una función que agarra algunos de los conjuntos para los cuales yo permito calcular una probabilidad y me arroja como resultado un número real entre 0 y 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Tiene que cumplir algunas condiciones naturales. La probabilidad de todo es 1. ¿Sí? Y esto que estaba acá representaba la probabilidad de que me ocurra A o me ocurra B. Si no hay intersección entre A y B, es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿Sí? Y esas son las únicas 3 reglas que tiene que cumplir esta probabilidad. Es una función que agarra un conjunto y me arroja cuál es la probabilidad asociada y tiene que cumplir con estas dos cosas. ¿Sí? La novedad es que no es una función que va desde cada puntito, sino que es un poquito más complicada, va de cada conjunto. ¿Sí? O sea, no necesariamente la tengo que tener definida para cada puntito. ¿Sí? ¿Me siguen? O mejor dicho, no necesariamente arranco definiéndola para cada puntito. ¿Sí? Acá arranqué definiéndola para cualquier conjunto A. Y dije, ok, para cualquier conjunto voy a calcular esta integral. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Recuerdan hasta acá? Bien. Entonces después, lo que dijimos es, bueno, vamos a intentar explorar, o sea, ahora lo que vamos a hacer es intentar definir las cosas que tenemos que definir para hacer las cosas que necesitamos en bases. Básicamente calcular esperanzas condicionadas y ese tipo de cuestiones. Lo primero y lo más sencillo es aprender a calcular esperanzas. ¿Sí? Para eso, lo primero que tenemos que aprender es qué es una variable aleatoria en este contexto. ¿Sí? Entonces lo que dijimos es, empezamos a poner ejemplos. Por ejemplo, dijimos, vamos a tomar este omega, ¿sí? El conjunto, o sea, el conjunto de números reales. ¿Sí? Lo que dijimos es, a cada puntito de omega, a cada cosa que puede llegar a ocurrir, lo llamábamos W. ¿Sí? En este caso, un UD, DU y DD, cada uno era un W, habíamos dicho. Así como en el análisis 1 teníamos una X, ¿sí? Que podía variar, acá la jerga habitual es, a cada cosa que puede variar le llamábamos W. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, partiendo de acá, decíamos, armamos una variable aleatoria que es agarrar el W que salga y lo elevamos al cuadrado. ¿Me siguen? Partiendo de R2, por ejemplo, y ahora al plano R2, a los ejes del plano R2 ya no lo llamábamos X6, sino que lo llamamos W1 y W2. Del punto que salga, agarramos la coordenada 1, la elevamos al cuadrado, y agarramos la coordenada 2 y lo elevamos al cuadrado. Y esa es otra variable aleatoria. ¿Siguen? Y, por ejemplo, a este ejemplo menos abstracto, que sería ya en el espacio de árboles binomiales, lo que decimos es tenemos UU, UD, DU y DD, y lo que decimos es si pasa esto 16, si pasa esto 12 y si pasa esto 8. ¿Cómo resumimos esta variable aleatoria con esta nueva nomenclatura? X de W es igual a 16, si W es igual a U, X de W es igual a 12, si hago este camino o hago este camino, y X de W es igual a 8, si hago este camino. ¿Sí? ¿Me siguen? Y para todas estas variables aleatorias,
lo que tenemos que hacer es definir un concepto de esperanza que sea independiente del espacio de partida. Y un poco, yo les había dicho, el truco estaba en este concepto que está acá, donde en el eje X tenemos W y en el eje Y tenemos X de W, es la variable aleatoria. Acá, esto es simplemente un ejemplo. Supongamos que tenemos un espacio que es la recta real, ¿sí?, que es a lo que le puse probabilidades, y tenemos una variable aleatoria que es así. Ok, si W toma este valor, la variable aleatoria toma este valor. Si W toma este valor, la variable aleatoria toma este valor. Y así. ¿Me siguen? Entonces, un poco lo que hemos hecho era redefinir el concepto de integral. ¿Por qué? Porque la integral es lo que está íntimamente ligado a lo que es una esperanza. ¿Cómo calculábamos una integral hasta la clase pasada? Y en realidad las vamos a seguir calculando así, pero ¿cómo lo hacíamos? Agarramos y separamos el espacio de partida en bloquecitos, ¿sí?, le llamábamos diferenciales a esto, y hacíamos base por la altura de la función en ese bloquecito que agarramos. Base por altura, base por altura, base por altura, ¿sí? Entonces, un poco lo que les propuse al final de la última clase es, hagamos al revés. En vez de separar el espacio de partida, lo cual es problemático, porque el espacio de partida pueden ser cosas distintas según la variable aleatoria que tome, separemos el espacio de llegada, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una cuenta para cuando terminamos de acá a acá, en este rango, ¿sí? Otra cuenta para cuando terminamos de acá hasta acá, en este rango. Y otra cuenta para cuando terminamos de acá hasta acá, en este rango. ¿Me siguen? Entonces dijimos, ¿en qué lugares termino en este rango? Bueno, en este rango termino solamente en esta parte del espacio. ¿Me siguen? Si yo arranco de acá, la función termina valiendo entre acá y acá. ¿Me siguen? Entonces hago, ¿cuánto de la base termina entre acá y acá? Por la altura asociada. ¿Me siguen? Acá tenemos naturalmente W y X de W. Es el mismo gráfico. Luego me voy acá. Perdón. Sigo acá, parado en los primeros dos límites. En este lugar, solo en este rango, la función termina valiendo entre estos dos valores. Ok, hago conceptualmente la base por la altura y me calculo el área asociada a esto. ¿Me siguen? Luego me pregunto, ¿en qué parte del rango terminamos entre acá y acá? Y bueno, en este límite y en este límite. Y hacemos base, conceptualmente base por altura. Y luego hacemos lo mismo para el último tramo que nos quedó, que sería todo esto. ¿Se entiende? Es otra forma de ordenar la cuenta base por altura. ¿Me siguen? Habíamos dicho que si vamos en esta dirección, que es la dirección tradicional, a esta integral se le llama integral de Riemann, que es la que aprendimos en análisis 1, análisis 2, análisis numérico, y esta forma de pensar la integral se le llama integral de Lebesgue. ¿Sí? El tema es que pensándolo así, lo que les había dicho es, la ventaja es que nos independizamos del espacio de partida. La cuenta se redujo a ver, ¿en qué lugares la función termina entre acá y acá? En estos.
¿Cuál es la probabilidad asociada a esos lugares? Tanto, ok, hago valor de la variable aleatoria por la probabilidad asociada. ¿En qué lugares la función termina entre acá y acá? En estos. Ok, hago valor de la variable aleatoria en esos escenarios por probabilidad asociada. ¿Sí? ¿En qué lugares la variable aleatoria termina entre acá y acá? En estos. Ok, hago valor de la variable aleatoria por la probabilidad que se den estos escenarios. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Me siguieron hasta acá? ¿Sí? Bien, esta es la definición de esperanza que se usa en estadística. ¿Sí? Naturalmente, ¿qué van a esperar? Si hacen las cuentas así o si hacen las cuentas así. Que es lo mismo. A la larga son dos formas distintas de aproximar la misma área. Y en general se llega a lo mismo. ¿Sí? Se puede comprobar que en general, cuando las funciones son lo suficientemente sencillas, la integral de prima y la integral de b convergen al mismo número. En algunos casos se puede calcular esta integral y no esta, en otros se puede calcular esta integral y no esta. ¿Sí? En general se entiende que esta definición es más abarcativa. ¿Sí? Ahora, yo ya sabía calcular una integral en una dimensión, ¿para qué me das otra? ¿Sí? El truco es, como les dije, no voy a borrar. Esta idea la puedo generalizar a cualquier espacio. Por ejemplo, este que está acá. ¿Sí? Nosotros tenemos un lugar que es R2 al cual le asignamos probabilidades. ¿Sí? Tenemos una regla que nos dice, si yo le quiero calcular la probabilidad de que ocurra esto, puedo. ¿Sí? Y en ese espacio definimos esta variable aleatoria. W1 al cuadrado más W2 al cuadrado. La coordenada que me salga de acá al cuadrado más la coordenada que me salga de acá al cuadrado. ¿Me siguen? Ok, acá tenemos esto en análisis 2 lo graficamos más o menos así. W1, W2. ¿Sí? Y la función es una función que en análisis 2 lo llamábamos una parábola, que tenía más o menos esta forma. Si no logro graficarla mal. Bien. ¿Sí? Supongamos que en nuestro ejemplo la probabilidad de que salga cualquier número es la misma, cualquier par de números es la misma. ¿Sí? Por lo que la probabilidad es directamente proporcional al área, para simplificar. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué cuenta harían para calcular la esperanza? Ok. Teóricamente, según lo que hacíamos en análisis 2, separábamos esto en bloquecitos, ¿sí? En un montón de bloquecitos. Y hacíamos área de la base, que es nuestro ejemplo, nuestra probabilidad, por la altura asociada, área de la base por la altura asociada, así con cada bloquecito, y eso me da, en nuestro ejemplo, la esperanza. ¿Me siguen? Y esto lo calculamos con algo que llamamos una integral doble. ¿Por qué? Porque teníamos que ir caminando en esta dirección
hacer base por altura, base por altura, base por altura. Luego bajábamos, íbamos caminando en esta dirección, hacíamos base por altura, y demás. Y así, esta dirección bajábamos, esta dirección bajábamos, esta dirección bajábamos. ¿Sí? Y así se nos formaban las dos integrales, en esta dirección y luego en esta dirección. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Acá en esta nueva definición lo que hacemos, dijimos, no es partir el espacio de partida, sino lo que hacemos es partir el espacio de llegada. ¿Sí? Vamos a agarrar y preguntarnos, a ver, ¿en qué lugares la variable aleatoria termina entre acá y acá? ¿En qué lugares la variable aleatoria termina entre acá y acá? ¿En qué lugares la variable aleatoria termina entre acá y acá? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, lo que tenemos es, en todo este lugar, la variable aleatoria termina entre este número y este número. ¿Sí? En todo este lugar, la variable aleatoria termina entre este número y este número. Ok, hacemos área de esto por la altura asociada. ¿Sí? Luego, ahora les doy un toquecito para escribir. Un toque de tiempo para escribir. Luego lo que decimos es, en este lugar, en todo este rango, la variable aleatoria termina entre este número y este número. ¿Sí? Y luego decimos, en todo el rango siguiente, la variable aleatoria termina en todo este otro espacio, la variable aleatoria termina entre este número y este número. Entonces hacemos probabilidad de que salga esto por el número asociado, probabilidad de que salga esto por el número asociado, probabilidad de que salga esto por el número asociado. ¿Sí? Es otra forma de calcular lo mismo. ¿Se dan cuenta? Ahora sí, les doy el minutito para que anoten. Ya que estamos. ¿Preguntas hasta acá? ¿Me siguen? Sí. Perdón. Gracias. Le dije que le iba a dar un minuto. No veía. Soy muy impaciente. Me quedo una duda. Sí, pregunten todo lo que haga falta. Cuando yo hago, digamos, la probabilidad de que salga esto es un grupo de cosas, no es un punto. No, es la probabilidad de que salga algún punto de este conjunto. Y en la otra integral tendría que obligarme a hacer un punto. No, en realidad es lo mismo. ¿Sí? Acá me estoy preguntando, la diferencia es como el orden en el que parto las cosas. ¿Sí?
acá me estoy preguntando cuál es la probabilidad asociada a este cuadradito. ¿Sí? La ventaja que tiene esto es que la definición de integral es independiente de cuán complicado sea el espacio original. ¿Sí? Si yo, partiendo de este espacio, yo tuve que definir, ok, voy a ir caminando primero a la derecha y después bajo 1. Voy a caminar a la derecha y después bajo 1. O sea, tengo que tener siempre una regla de cómo recorrer todo el espacio de antemano. Acá no hace falta que la defina. También en 2 dimensiones es más o menos sencillo, 3 dimensiones es más o menos sencillo. Y se puede hacer. En n dimensiones es más o menos sencillo. Pero ya cuando uno, el espacio es esta trayectoria o esta trayectoria, ¿sí? Y yo me quiero preguntar cuál es la probabilidad de que la trayectoria siempre esté por debajo de esto, y ya no sé cómo ordenar la integral. ¿Se entiende? Pues yo me tendría que preguntar, yo tendría que pedir que acá esté debajo de esto, acá esté debajo de esto, acá esté debajo de esto, y en todos los lugares, no sé, ¿cómo hago para ordenar cómo voy? ¿Se entiende? Pero ahora una pregunta, no entiendo por qué da parecido y no idéntico. Igual, idéntico. Ah, da idéntico. Idéntico, Ah. perdón, quise decir idéntico. Converge al mismo número. ¿Otra pregunta? Recuerden, estamos utilizando estas 2 clases para aprender. No nos estresemos por aprobar el examen. ¿Sí? O sea que ahí calculas la probabilidad de que la función x de w tome valores desde 0 hasta el primer puntito, Sí. del primer puntito hasta el segundo, hasta el último. Sí. Y ahí entonces, ¿y ahí usarías una integral simple? Claro. Ah, Eso es algo que les iba a decir en 5 minutos. ¿Cuál sería el ¿Dónde se me escondió la segunda integral? ¿Qué es eso? Ahora se los 5 minutos. ¿Cuál sería el primer punto? O sea, lo voy eligiendo yo. Los vas eligiendo vos. Naturalmente, cuanto más... Lo mismo que acá. Acá los vas eligiendo vos. Y la idea es, cuanto más converge a 0 la diferencia del puntito que tomo, más aproximado es el cálculo de la integral. Esto es lo mismo. ¿Sí? La integral es el valor al que converge esta cuenta. ¿Sí? ¿Siguen? En 5 minutos voy a mencionar esto que dijiste vos. Bien, esta idea se puede trasladar directamente a este ejemplo que está acá. Tengo una variable aleatoria que me valor 16 si se da este evento, 12 si se da este, 12 si se da este y 8 si se da este. Y también puedo agarrar y separar esto en subintervalos y preguntarme cuál es la probabilidad de caer en cada rango y hacer base por altura. ¿Sí? Y va a converger naturalmente a ser 16 por la probabilidad de U, más 12 por la probabilidad de UD, más 12 por la probabilidad de U, más 8 por la probabilidad de D. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, si lo subdivido lo suficientemente bien, si subdivido lo suficientemente bien el eje Y, bueno, finalmente esto me va a converger al área de estos 4 rectangulitos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que hicimos en términos generales? Lo que dijimos es, vamos a agarrar y vamos a separar el eje Y, o bien el eje de X y W, ¿sí?
Con la variable aleatoria la vamos a separar en rangos. ¿Sí? Que los límites son I0, I1, I2 y K. Los que sea que haya definido. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que hicimos? Nos preguntamos en qué lugares la variable aleatoria termina entre acá y acá, entre acá y acá, entre acá y acá y demás. Eso lo resumimos de la siguiente manera espantosa. Pero acá no quiero poner X de K, vamos a poner Y de K, vamos a poner Y de N, perdón. Y sub N. Encima que esto es abstracto, mi letra no ayuda. ¿Qué estoy diciendo acá? Estoy diciendo los W tales, o sea, en qué lugares, los W tales, en qué W me ocurre que la variable aleatoria termina entre I sub K e I sub K más 1. Terminan en cada rango. ¿Sí? Y a esos lugares los llamo A sub K. ¿Sí? O sea, acá, este es el A sub 1, este es el A sub 2, este es el A sub 3. ¿Sí? ¿Me siguen? Acá lo que está marcado con línea es el A sub 1, esto que está acá es el A sub 2, esto que está acá es el A sub 3. ¿Me siguen? Y entonces la definición de esperanza, ¿cuál es? Bueno, yo lo que tengo que hacer es sumo I sub K por la probabilidad asociada a los lugares donde la variable aleatoria está entre I sub K e I sub K más 1. ¿Y eso va de dónde? Bueno, en nuestro ejemplo va desde 0 hasta n-1. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, acá nos preguntamos, ¿en qué lugares la variable aleatoria termina en este rango? ¿Sí? Ok, a esos lugares lo llamamos sub K. ¿Cuál es la probabilidad de A sub K? Esto. Ok, lo multiplicamos por el valor inferior. ¿Sí? ¿Se entiende? Y esto me sirve, ya sea que esté en R1, en R2, en el espacio discreto, en el espacio de funciones, en cualquier espacio, esta definición me sirve. Acá lo que hice fue poner el límite inferior. ¿Sí? Eso es simplemente una cuestión... o sea, una definición que se ha tomado, que se podría haber tomado del límite superior. ¿Sí? Lo estándar es tomar el límite inferior. Como se toma el límite inferior, esta cuenta va a dar menos que la verdadera área o el verdadero volumen o la verdadera esperanza. Pues estoy aproximando por debajo. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué es lo que hago? De todos los rangos que yo puedo, de toda la serie de rangos que puedo llegar a elegir, agarro y tomo aquella segmentación que me haga más grande esta cuenta. ¿Sí? ¿Qué quiero decir esto?
¿Qué quiero decir con esto? Cuanto más finito, o sea, yo acá tomé el límite inferior, ¿sí? Cuanto más finito haga los rangos, más se va a acercar el área o el volumen o la esperanza aproximada a la esperanza real. Y se va a aproximar de abajo para arriba, ¿sí? Porque el hecho de poner el límite inferior lo voy a estar subvaluando cada vez menos porque los rangos son cada vez más finitos. ¿Cuándo voy a tomar el máximo valor? Y cuando lo esté aproximando perfectamente. ¿Se entiende? Entonces, de todas las segmentaciones que puedo llegar a hacer, tomo aquella que hace que esta cuenta me dé más grande. ¿Cuál va a ser? La que está totalmente segmentada, la variable aleatoria. ¿Se entiende lo que digo? Esta es la verdadera definición de esperanza. ¿Ven? A esto se lo suele llamar un poco. A esto se lo suele llamar la integral de x de w. O sea, ya no es la integral de f de x, no es simplemente un tema semántico. No estamos en análisis 1, no estamos en estadística, se le suele llamar en vez de f de x, x de w, por diferencial de p de w. Esto es semántica, es la forma de expresar esto que está acá. La verdadera cuenta es esta que está acá. ¿Sí? Y esto, así es como se calcula la esperanza de una variable aleatoria x. ¿Sí? Como se dice, estamos calculando la esperanza de x, ya sé que estamos en un contexto discreto, continuo, una dimensión, dos dimensiones, n, conjunto de las trayectorias continuas, y me dicen que haga esto, lo que están viendo es que haga esta cuenta. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Me siguen? ¿Se entendió? ¿Preguntas hasta acá? De lo que sea, ¿eh? Por si no quedó claro, acá vinimos, estas dos clases vinimos a divagar, ¿sí? Así que de lo que sea. Sí. ¿Qué pasa si yo defino un segmento en el que me va a varios rectángulos? Los sumo todas las probabilidades. No entendí. Yo defino un segmento así horizontal y eso toca varios rectángulos. ¿En dónde estamos? ¿Estamos acá, ahí, acá? Allá, en el primero, sí. Acá. Bueno, en el otro. Acá. Sí. Ahí Sí. se toca varias... ¿Acá pasó? Claro, sumo Me todas. tocó acá y acá. Sí. ¿Sí? No hay problema. Yo lo que digo es, ¿cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria termine entre acá y acá? Ok, es la probabilidad de esto más la probabilidad de esto. Y lo multiplico por el sub k. ¿Sí? Y en el ejemplo que teníamos acá también pasaba. Teníamos en UD y DU tomaba el mismo valor. ¿Se entiende? Bien. ¿Más preguntas? ¿Me siguen? Ok. Ya que estamos, ya que pasamos cerquita, se los menciono. Yo les había dicho que una medida es lo mismo que una probabilidad, nada más que no es necesario que sume 1, la probabilidad total. ¿Sí?
cuando hablábamos de medida, en general no se le llamaba P, sino que se le llamaba mu. ¿Sí? Se podría calcular la misma integral, ya no sobre una probabilidad, sino sobre una medida. O sea, por ejemplo, yo puedo calcular el volumen donde el área total no necesariamente sume 1. Puedes sumar el área total de todo esto, 20. ¿Sí? No importa, la misma idea se aplica. ¿Sí? ¿Me siguen? En ese caso se suele escribir x de w por diferencial de mu de w. Esta integral y por ende la esperanza, a partir de esta definición integral y por ende la esperanza, se puede demostrar que se cumplen todas las propiedades que vimos en estadística 1 que se cumplen cualquiera sea el contexto. ¿Sí? Por ejemplo, que la esperanza de x más la esperanza de y es igual a la suma de que la esperanza de x más y es igual a la suma de las esperanzas, que la esperanza de 2 por x más 3 por y es igual a la combinación lineal de las esperanzas, y demás. Todas esas propiedades que vimos en estadística 1, con esto se puede demostrar que se cumplen de un solo saque, se puede demostrar que se cumple para cualquier lugar en donde estemos parados. ¿Me siguen? ¿Sí? Esas demostraciones son más técnicas que otra cosa, no son muy conceptuales, no las voy a dar. Hay un libro que se llama Teoría de Funciones y Análisis Funcional, que es de Kolmogorov y Fomin, creo. Ahí están todas las demostraciones. El que está lo suficientemente loco como para querer recurrir a eso ya sabe a dónde puede ir a liberar su locura. Lo que me preguntaste vos. Pucha, yo esto lo hubiera resuelto con una integral doble. ¿Sí? Me preguntaste vos. Y acá lo hice con una sola integral. ¿Dónde se me escondió la segunda integral? Naturalmente, lo que dijiste vos. O sea, si bien yo estoy barriendo de acá a acá, y para calcular esta probabilidad que está acá, está escondida en la integral. ¿Sí? Que es la integral que utilizo para calcular la probabilidad de este anillo. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, en sí, a la larga termino calculando dos integrales. ¿Sí? O sea, acá adentro están escondidas todas las integrales que no estoy calculando acá. ¿Sí? Yo tengo una esperanza en n dimensiones que yo lo calcularía con n integrales. Ok, acá estoy haciendo una y acá estoy haciendo la n menos 1. ¿Se entiende más o menos lo que digo? Sí. O sea, como que tendría una integral que sería desde el punto 0 hasta el puntito que estoy calculando, y otra que sería desde el valor de W de 1 hasta el otro W de 1 por el diferencial. Sí, que recorrería todo este camino. Es la que recorrería todo este camino. Claro. ¿Sí? Hay que ver cómo la armamos, pero ahí se me escondería la segunda integral que me desapareció. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a hablar de esperanzas condicionadas y sobre todo, y en un principio, empezar a hablar de estas cosas, que es cómo modelamos la evolución de la información a lo largo del tiempo. ¿Sí? ¿Cómo se modela matemáticamente? Y vamos a empezar a entender cuando ponemos esperanza de x dado f1, dado f2 y demás, más allá que a grandes rasgos lo describimos, qué es más precisamente lo que se quiere decir. ¿Sí?
Primero, una aclaración en relación a esto, en relación a esto, que me va a llevar directamente a esto y vamos a ir a las esperanzas condicionadas. ¿Sí? Imagínense que yo tengo una variable aleatoria que es una cosa horrible. ¿Sí? ¿Se ve, no? Sí. Gracias. Estoy haciendo todo este esfuerzo, no quiero hacer nunca más, entonces quiero que quede guardado. Estoy sacrificando. Y entonces agarramos y decimos, bueno, partimos el eje Y en un montón de subintervalos y nos preguntamos en qué lugares terminamos entre acá y acá. ¿Sí? Ahora, como es lo suficientemente irregular y el conjunto que me va a quedar, que es un poco lo que preguntábamos, el conjunto de partida que va a tener como llegada a este lugar, y va a ser una cosa muy irregular. ¿Sí? Va a ser una cosa, puede llegar a ser una cosa muy extraña. ¿Sí? Y vieron cuando yo les dije, cuando estábamos hablando de esto, que no le podemos calcular la probabilidad a cualquier cosa. Algunos conjuntos quizás tendríamos que dejar afuera. ¿Sí? Porque si no tenemos problemas. Bueno, si la variable aleatoria es lo suficientemente extraña, quizás el conjunto de partida al cual le tendríamos que calcular esta probabilidad es lo suficientemente extraño como para que nosotros lo tuviéramos que haber excluido en un principio. ¿Se entiende? O sea, quizás el conjunto de partida lo excluimos. Entonces no le podemos calcular la esperanza a cualquier variable aleatoria. Le tengo que calcular, solamente le puedo calcular a aquellas tales que cuando yo hago esto, cuando yo voy a buscar el conjunto de partida en donde termino en determinado rango, ese conjunto de partida lo haya definido como que le puedo calcular la probabilidad. ¿Se entiende lo que digo? Me comí 18 verbos y qué sé yo, pero creo que se llegó a interpretar la idea. Creo. O sea, si la variable aleatoria es suficientemente rara, capaz que el conjunto de partida en donde termino tal que la variable aleatoria termina en este rango es lo suficientemente raro como para que yo lo haya excluido en un principio. ¿Se entiende? Y entonces no voy a tener definida la probabilidad asociada y no puedo calcular la integral. ¿Se entiende lo que digo? El punto es, cuando yo digo, a ver, ¿en qué lugares la variable aleatoria termina entre este número y este número? Y yo descubro en qué lugares, a ese lugar le tuve que haber asignado una probabilidad. Si no, no puedo calcular la probabilidad. La variable aleatoria tiene que cumplir con eso. ¿Sí? ¿Cuándo más me puede ocurrir este problema? Bueno, en una situación mucho más habitual y mucho menos etérea. Imagínense que yo tengo, miren que esto lo llamé omega 2, bueno, vamos a suponer que tenemos omega 3, ¿sí? El conjunto de trayectorias binomiales hasta el momento 3. U de D, U de U, U de D y demás. ¿Sí? Entonces trabajamos con omega 3, pero por capricho, por lo que sea, decidimos trabajar, vamos a poner omega 3. ¿Qué cosas tenemos en omega 3? D, etc. Todas las cosas, todos los escenarios que se pueden dar hasta el momento 3. ¿Sí? Ahora el F asociado que decidimos utilizar no es el F3, es el F2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque queremos armar variables aleatorias conocidas al momento 2.
¿qué cosa contendría, por ejemplo, F2? Díganme un conjunto. ¿Cómo? Pero estaría sería D. ¿Sí? O sea, tendría que armarme esto, pero con esta nomenclatura. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Perdón, de nuevo. No, mire. Él me dijo, bueno, ¿a qué le puedo calcular la probabilidad? A que se dé Sí. Ok, pero estoy en este espacio y yo tengo que formar uniones de elementos de este espacio. Ok, ¿cómo lo represento? Y como o UD. ¿Sí? Ah, ok, claro. ¿A qué otra cosa puedo calcular la probabilidad? A UD. ¿Cómo lo represento? UDD. ¿Se entiende? Y después, y así sigo, y después uniones de estos, uniones y complementos de estos. Cuando digo uniones y complementos de estos es porque dije, tengo que poder calcularle probabilidades a uniones y complementos de cualquier cosa que defina que le puedo calcular la probabilidad. ¿Se entiende? Entonces en F2, por ejemplo, no pertenece, perdón, no pertenece a F2. ¿Sí? No le puedo calcular, o sea, yo con la información que tengo en 2, dicho en forma cotidiana, con la información que tengo en 2, no voy a poder decir si ocurrió. A lo sumo puedo decir si o UD ocurrió. ¿Se entiende lo que digo? La forma matemática de decir lo conozco en 3 y no lo conozco en 2 es agarrar y decir no pertenece a F2. Pertenece a F3. ¿Me siguen? Acá tenemos un árbol binomial genérico con los 3 periodos UD, UDU, UDD y demás. ¿Sí? Y a le asigno, armo una variable aleatoria que la llamamos S3, por ejemplo, el valor del activo al momento 3, y decimos que si se da el escenario el activo toma valor 16. Si se da el escenario UD, el activo toma valor 14. Es decir, la definimos de esta forma. ¿Sí? En base a esta técnica. ¿Sí? S3, conceptualmente, ¿lo conocemos al momento 2? No. ¿Sí? Matemáticamente, ¿cómo se expresa eso? La idea es, si yo le pregunto a ustedes, ¿qué les estoy preguntando acá? ¿En qué lugares, en qué Ws, S3 termina entre 15 y 17? ¿Qué me responden ustedes? ¿Sí? ¿Pertenece a F2?
No. ¿Sí? Este conjunto no pertenece a F2. ¿Sí? Esta es la forma matemática de decir S3 no lo conocemos al momento 2. ¿Se entiende? Dicho al revés, si una variable aleatoria la conocemos a un momento t, la idea sería ¿cómo se suele expresar matemáticamente que una variable aleatoria la conocemos al momento t? De esta forma espantosa que está acá. ¿Qué es lo que dice esto? Nos estamos preguntando, x y w, ¿en qué lugares x y w termina entre a y b? ¿Sí? Como por ejemplo acá me pregunté, ¿en qué lugares la variable aleatoria termina entre 15 y 17? ¿Sí? Si ese conjunto, que en este ejemplo era U, pertenece a el conjunto de cosas que definí que puedo conocer al momento t, entonces lo que digo es, y para cualquier a y b, el conjunto resultante pertenece al conjunto de cosas que definí que conozco al momento t, entonces digo que x y w la conozco al momento t. ¿Se entiende? ¿Qué es esto? Es alguna pregunta que me puedo hacer respecto del resultado de la variable aleatoria x. ¿Terminará entre 1 y 2 o terminará entre 4 y 5? Si cualquier pregunta que me hago, si la respuesta a cualquiera de esas preguntas está contenida dentro de las respuestas que definí para f de t, que me puedo responder en t, ok, listo, esta variable aleatoria es conocida en t minúscula. ¿Se entiende? ¿Sí? Esto se suele ver, la forma matemática de expresar esto es, si la variable aleatoria es conocida en t, se suele decir que es f sub t medible. ¿Sí? Así los van a encontrar en los libros. ¿Sí? La variable aleatoria es f sub t medible, en vez de decir es conocida al momento t. Es la forma matemática de hacerlo. ¿Y qué significa que es conocida al momento t? Que cualquiera de las preguntas que me puedo hacer respecto a esa variable aleatoria está definida dentro del conjunto, o la respuesta a esa pregunta está definida dentro de la respuesta que puedo conocer al momento t minúscula. ¿Se entiende lo que digo? Y por ejemplo acá no pude. Esta pregunta que se responde con la respuesta a esta pregunta no está contenida dentro de F2, pero sí está contenida dentro de F3. ¿Se entiende lo que digo?
va a estar dentro del F3 que definamos. ¿Se entiende lo que digo? ¿Preguntas hasta acá? ¿Me siguieron? Entonces, para yo poder calcular esta integral, la variable aleatoria tiene que ser, en nuestro ejemplo genérico, f medible. O sea, si a estas preguntas no le puedo encontrar una probabilidad asociada, y no le puedo calcular una probabilidad. ¿Sí? Y ahí tenemos la definición más general de variable aleatoria. Una variable aleatoria es una asignación del espacio de probabilidad a un número f medible. ¿Sí? Es decir, que cualquier pregunta que me pueda hacer esté definida dentro del espacio de preguntas f que definí de antemano. Si no, cuando haga esto no le puedo calcular una probabilidad asociada. ¿Se entendió? Bueno, quería hacer una aclaración más, pero voy a ver si la puedo esquivar. Espero que no me traiga problemas. ¿Preguntas? ¿Estamos hasta acá? Bien. Vamos a ir pasando despacito al concepto de esperanza condicionada. ¿Sí? Siempre hay un para eso antes tenemos. Para eso antes vamos a pasar por, lamentablemente, pero no es difícil, un teorema, que es el teorema de Radon-Nikodym, que es una analogía al teorema fundamental del cálculo. ¿Vieron cuando se hace la integral de una derivada? ¿A qué llegan? A la función original. Es el teorema fundamental del cálculo. El teorema de Radon-Nikodym es la extrapolación de ese teorema a este espacio abstracto. ¿Sí? En dos dimensiones sería, si yo integro dos veces y derivo dos veces, llego al mismo lugar. ¿Sí? En tres dimensiones, lo mismo. ¿Sí? Entonces puede abstraer del espacio de partida. Una dimensión, dos dimensiones, el espacio discreto, continuo, etc. ¿Sí? ¿Por qué me meto acá? Pues resulta que la esperanza condicionada, ¿vieron la esperanza condicionada que nosotros la calculamos? Conceptualmente, ¿qué hacemos? Agarramos cada valor de la variable aleatoria y la multiplicamos por una probabilidad. Esa probabilidad lo único está condicionada a la ocurrencia de cierta cosa. ¿Sí? Es como una suma producto. Variable aleatoria por probabilidad. Sumo o integro dos veces. ¿Sí? ¿Me siguen? Bueno, esto, o sea, la esperanza condicional tiene pinta a una integral. Así como la esperanza termina siendo una integral, la esperanza condicional también tiene pinta de integral. Resulta que la verdadera definición de esperanza condicionada no es una integral, sino que es una derivada, que es lo que vamos a ver ahora. Resulta que esa derivada extraña se puede terminar calculando como una integral. ¿Sí? Pero la definición es que es una derivada. Por eso voy a pasar por esta cosita antes. ¿Me siguen hasta acá? ¿Qué derivada? Esta derivada que vamos a ver, la derivada de Radon-Nikodym. Que en las situaciones normales es la misma derivada que la que vieron en análisis 1, 2, 3, etc. La idea es muy sencilla. Vieron, por ejemplo, en el espacio discreto, en los árboles binomiales, nosotros capaz teníamos unas probabilidades P,
¿sí? Esta la llamamos P0, esta P1up, esta P2up, y así. A esta la llamamos 1 menos P2up, ¿sí? Y en realidad las probabilidades de cada nodo eran productores de esas probabilidades intermedias, ¿sí? Con esta P me refiero al productorio de las probabilidades asociadas a cada escenario, ¿sí? Esta sería P0 por P1up por P2up, P0 por P1up por 1 menos P2up, y así tenemos todos los PW. ¿Me siguen? Y también habíamos inventado en los árboles binomiales una probabilidad de Q, ¿sí? Que era, la misma idea, eran otros números, ¿sí? Entonces, yo podría decir que el Q de W es igual a un Z de W. Este Z no tiene nada que ver con el Z que veíamos en el activo dividido el bono, ¿sí? Una variable aleatoria cualquiera. O sea, hay un ratio que me dice cuántas veces Q es P. ¿Cuántas veces P es Q? ¿Sí? O sea, la Q es 0,3, la P es 0,2, la Z es 3 medios. ¿Me siguen? Esto que está acá es lo que finalmente vamos a terminar teniendo como derivada de random Bitcoin, ¿sí? Y ahora vamos a intentar extender esta idea a cualquier espacio, ¿sí? Y de acá, de una cosa parecida a esta, va a terminar saliendo la esperanza condicionada. Solo una cuestión técnica. Imagínense que para un escenario la P de W es 0 y la Q de W es 0,2. Bueno, no voy a poder hacer esta cuenta. ¿Se entiende? Lo que tiene que ocurrir para que yo pueda hacer esta cuenta es que P de W, si P de W es igual a 0, Q de W sea igual a 0. Y esto tiene que ser ida y vuelta. Si la probabilidad asociada a un escenario es 0, la probabilidad asociada al otro escenario, la misma probabilidad al mismo escenario, la probabilidad asociada al mismo escenario también tiene que ser 0. Si no, no puedo descubrir cuál es el ZW que vincula una cosa con la otra. ¿Sí? Y si los dos son 0, listo, no hay problema. El ZW puede ser cualquier cosa. ¿Sí? ¿Me siguen? Bueno. Esta idea la tenemos que intentar extender a cualquier espacio, ¿sí? Y vimos que en cualquier espacio no partimos de asignarle una probabilidad a cada puntito y sumar, sino que partimos de asignarle una probabilidad a conjuntos, ¿sí? Y elegir los conjuntos como más nos convenga. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sí. Yo en el espacio binomial lo que puedo hacer es, ok, puedo calcularme la probabilidad asociada a un conjunto A, esto es la probabilidad de que ocurra esto, por ejemplo, como la suma de las tres probabilidades asociadas. Y me tiene que dar igual que la suma en A. Esto sería
para todo W perteneciente a A. ¿Me siguen? ¿Me siguieron? ¿Sí? Dicho en la forma técnica que les dije antes. Para todo A, para el cual tengo definido una probabilidad, para todo A perteneciente al F, ¿sí? Esta cuenta me va a dar a esta cuenta y existe un Z que vincula la Q con la P. Que en nuestro ejemplo sencillo sale así. ¿Sí? Y esto que está acá, esta Q de W es directamente la probabilidad Q de que me ocurra el evento A. ¿Sí? En este caso la probabilidad Q que me ocurra esto. ¿Cuál es la probabilidad Q que me ocurra esto? Bueno, la puedo calcular como el ratio que me vincula la Q con la P, multiplicado por la P y sumo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, esta es la forma en que conviene escribir esto para generalizarlo a cualquier espacio abstracto. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice esto? Yo tengo dos medidas de probabilidad, P de A y Q de A, que cuando una es 0, la otra es 0, que esta es la misma condición que la que teníamos acá. Entonces, yo puedo calcular la Q de A a partir de una variable aleatoria Z multiplicada por el diferencial de P de W. O sea, la generalización de esto a cualquier espacio. ¿Sí? Esta variable aleatoria Z existe, se puede descubrir siempre y cuando se cumpla con esto. ¿Sí? Y a la variable aleatoria que vincula la medida Q con la medida P se le llama derivada del error Nikodym. ¿Sí? Conceptualmente, o sea, lo que afirma el teorema ese es la existencia, no te dice cómo calcularlo. Conceptualmente, ¿cómo se calcula? De la misma forma como se calcula esto. Si yo les doy esta ecuación de arriba y quieren calcular el Z, ¿cómo es que hacen? Bueno, me voy a cada uno de los eventitos y para cada eventito hago el Q dividido el P y ahí tengo el Z. ¿Se entiende? Acá se puede demostrar, la idea es la misma. Yo puedo agarrar el evento A y hacerlo cada vez más chiquito, o sea, comprimirlo cada vez más. ¿Sí? Y pregúntame, ¿cuál es la probabilidad Q de que ocurra esta cosa muy chiquita? ¿Cuál es la probabilidad P que ocurra esta cosa muy chiquita? Una cosa dividido a la otra, eso me convierte al Z que vincula el Q con el P. ¿Sí? El punto es que
es un paso al límite. Acá ya no es que existe el Q de un escenario con el P de otro escenario. O dicho de otra forma, sí existe, en general es 0. ¿Sí? Y cuando hago 0 dividido 0 para un punto en particular, no me da nada. Entonces lo que se hace no es agarrar un punto en particular, sino, si yo quiero calcular esto, lo que se hace es tomo un conjuntito muy chiquitito, le calculo la probabilidad Q, le calculo la probabilidad P, lo divido y ahí tengo el Z. De ahí es donde viene la idea de que esto es una especie de derivada. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Preguntas hasta acá? ¿No? 3 cosas les menciono. ¿Sí? 1. Q no necesariamente es una probabilidad. Q puede ser una medida, es decir, no necesariamente tiene que sumar 1. ¿Sí? Y lo otro, y acá se empieza un poquito a aparecer una esperanza condicionada. Q no necesariamente es una probabilidad o una medida, sino que puede ser una cosa más general, que se le llama una carga. Q puede ser una carga. ¿Qué es una carga? Vieron que yo le dije, en una medida no necesariamente la medida total me da 1, me puede dar 3, 4, 5, 10, lo que sea. ¿Sí? Lo que sí lo tengo acotado a 0. ¿Sí? Bueno, una carga es una generalización de eso, en donde me puede dar negativo. ¿Sí? Un ejemplo de eso es lo siguiente. Si yo calculo el área de acá a acá, voy a tener un número positivo. ¿Sí? Si yo calculo el área de acá a acá, lo que voy a tener es un número negativo. ¿Sí? Este es un ejemplo de una carga. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo único que se tiene que cumplir es que entre la cosa esta, que puede ser una probabilidad o una medida o incluso una carga, algo que incluso puede dar negativo, y la probabilidad, tiene que existir esta relación, que en realidad, yo quise ser genérico, pero no es necesario que sea en 2 direcciones, lo único que se tiene que cumplir es en esta dirección. Cuando esta probabilidad es 0, esta tiene que ser 0. O sea, el denominador nunca puede ser 0. ¿Sí? ¿Me siguen? Bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Ninguna pregunta? Bueno, y la tercera aclaración, y la última, y ya pasamos a esperanza condicionada. Fíjense que cuando estamos acá, yo les dije A es cualquier evento que esté metido dentro de F. ¿Sí? Acá A es cualquier evento que esté metido dentro del F que haya definido. ¿Sí? Yo quizás, como les dije, estoy trabajando con omega 3, pero estoy trabajando con las cosas que conozco al momento 2. ¿Sí? Entonces, así lo logro explicar. ¿Cuáles son las probabilidades que voy a calcular al momento 2? Y bueno, voy a tener la P de 0,
la P de 1A, la 1 menos P de 1A, y así. ¿Sí? En realidad acá voy a tener la P de 2 up, P de 2 up down, perdón. 1 menos P de 2 up. Ahora, al momento 2, yo a lo sumo lo que me puedo preguntar es si subí. ¿Y cómo lo voy a calcular? P0 por P1A por P2 up más P0 por P1A por 1 menos P2 up. ¿Siguen? ¿Qué cuánto me va a dar esa cuenta? Esto por esto, más esto por esto. ¿Cuánto me va a dar? P0 por P1A. Estas dos suman 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea, que si estoy trabajando en F2, lo más fino que voy a llegar es a esta multiplicación, o a esta multiplicación, o a esta multiplicación, o a esta multiplicación. ¿Sí? Y las P que voy a tener acá van a ser las P que conozco al momento 2. P0 por P1A, P0 por 1 menos P1A, 1 menos P0 por esta P, y esta P por esta P. ¿Sí? Y lo mismo me va a ocurrir con las Q. ¿Sí? Van a ser Q que voy a calcular con la información que tengo hasta el nodo 2. ¿Sí? Y por ende, el Z que voy a calcular, lo voy a calcular con la información que tengo hasta el nodo 2. ¿Sí? Porque voy a agarrar la P resultante de esto y la voy a dividir por la Q resultante de esto. Y me voy a llevar una variable aleatoria que voy a conocer al momento 2. ¿Sí? Entonces, la idea es, si yo estoy trabajando, el Z que me va a salir como resultado de esto va a ser un Z conocido con el F en el que esté trabajando. ¿Sí? A eso quería llegar. Lo voy a si bien capaz estoy trabajando en un espacio más grande, por ejemplo Omega 3, si estoy trabajando con el conjunto de cosas que conozco al momento 2, el Z va a ser conocido al momento 2. ¿Sí? A eso quería llegar. ¿Me siguen hasta acá? Más o menos los tumbo. Ahora sí. Vamos a pasar al concepto de esperanza condicionada. Vamos a suponer que todas las probabilidades son iguales para simplificar. ¿Sí? Por ende, la esperanza condicionada acá, ¿cuánto me va a dar? 15. ¿Sí? Todas las probabilidades son iguales. Esto por la probabilidad de acá más la probabilidad me va a dar 15. ¿Esta cuánto me va a dar? 11. 3. Esto es como solíamos escribir las cosas hasta hace 2 semanas. ¿Sí? Ahora resulta, tenemos en cuenta que una de las cosas que dijimos de esperanza condicional es que es una variable aleatoria. ¿Sí? Y lo que dijimos es que una variable aleatoria es una asignación que va desde el espacio de partida a un número. En este caso, el espacio de partida no es UD y demás, sino el espacio de partida llega hasta acá. ¿Sí? Entonces yo le tengo que asignar, para definir una variable aleatoria, le tengo que asignar un número a cada lugar de partida. ¿Qué valor toma la esperanza condicionada en el escenario UU? En el escenario UU.
15. ¿Sí? Si se da este escenario, cuando yo esté parado acá, voy a calcular el valor 15. En el escenario UUD, 15. En el escenario UDU, 11. ¿Se entiende? O sea, recién ahí, recién acá le pude asignar a cada W un número. Y recién acá pude definir una variable aleatoria. ¿Se entiende? Si bien conceptualmente lo hacíamos así, lo poníamos acá, la verdadera forma de escribirlo es de esta manera. ¿Sí? Ahora, ¿qué particularidad tiene esta variable aleatoria que hacía que nosotros podamos definirla acá? ¿Qué particularidad tiene? Y que cuando estoy parado acá, ya sé que esta variable aleatoria va a terminar valiendo 15. ¿Se entiende? Cuando estoy parado acá, ya sé que esta variable aleatoria va a terminar valiendo 11, pues ya sea que suba o que baje, va a terminar valiendo 11. ¿Se entiende? Entonces, la esperanza condicional, si bien la escribíamos aquí, en realidad debía ser escrita acá. Y es una variable aleatoria, no cualquiera, sino una variable aleatoria tal que las preguntas que yo me puedo llegar a hacer respecto a esa variable aleatoria pueden ser respondidas con la información que hay al momento 2. ¿Se entiende? No es algo que le pego a UU, UD, DU y DD. Matemáticamente se lo pego a UUU, UUD, UDU, UDD. ¿Sí? Pero lo que le pego es una cosa tal que las preguntas que yo me puedo hacer respecto a esta variable aleatoria las puedo responder con la información que tengo en 2. ¿Sí? ¿Me siguen? Dicho de otra forma, esta variable aleatoria que nosotros calculábamos es una variable aleatoria que cumple con lo siguiente. Esta es la forma matemática de decir lo que acabo de decir. Es una variable aleatoria que cumple con que cada pregunta que yo me puedo llegar a hacer la puedo responder con la información que hay en T. ¿Vieron cuando yo les decía una de las propiedades de las esperanzas condicionadas? Y les decía, la esperanza condicionada no es un número, es una variable aleatoria conocida en T. Esta es la forma matemática de expresarlo. ¿Sí? Perdón. Los W están, esto se suele escribir así. Siempre le agregamos el paréntesis W a las variables aleatorias, así que hagámoslo acá también. Ahí va. Escribí lo mismo, nada más que le agregué el paréntesis W acá. ¿Sí? Para señalar de que esto es algo que le asignamos a cada una de las trayectorias posibles. ¿Sí? Le agregué el W que le agregamos a todas las variables aleatorias. Esto de los W y demás no lo voy a volver a hacer en el cuatrimestre. Lo escribo ahora para que sepan cómo se escriben las cosas, pero después voy a volver a la nomenclatura habitual. ¿Sí? Esta es la forma de decir, la esperanza condicional es algo que conozco al momento de minúscula. ¿Sí? Tiene que ser un número, tiene que ser una variable aleatoria cuyas preguntas las puedo responder con la información que hay en el momento T. ¿Se entiende?
escribir el árbol acá arriba. Bien. ¿Preguntas hasta acá? Si no, hasta acá. ¿Cuál era la propiedad linda, la propiedad bonita que cumplen las esperanzas condicionadas? Y cuando yo calculo la esperanza de lo que iba a esperar, me da lo mismo a lo que espero hoy, conceptualmente. ¿Sí? Matemáticamente eso lo escribíamos de la siguiente forma: la esperanza de lo que voy a esperar respecto a la variable aleatoria X, dada la información que hay en T, dada la información que hay en S, es lo mismo que lo que espero en S. ¿Sí? Esto era algo bonito que se comprobaba con las esperanzas condicionadas, que en los árboles binomiales se ve claro, en el contexto continuo no se ve tan claro. ¿Sí? Lo que vamos a decir es, vamos a forzar, esto está bueno, y vamos a hacer que las esperanzas condicionadas al menos cumplan esto, al menos para el momento cero. ¿Sí? Que al menos para el momento cero cumplan con esta relación. O sea, no lo que voy a esperar en S, sino lo que espero hoy. Lo que espero hoy respecto a lo que voy a esperar en T, que sea lo mismo en relación a lo que espero hoy. ¿Sí? Entonces, ¿qué implica si yo quiero que se cumpla esta ecuación, pero para el momento cero? Fíjense en lo siguiente: si nosotros en el tiempo discreto hacíamos esta P por esta P por esta P por esto, más esta P por esta P por esta P por esto, y por otro lado hacíamos esta P por esta P por este número. ¿Sí? O sea, estas tres probabilidades por este número, estas tres probabilidades por este otro número, y lo comparamos con hacer estas dos probabilidades por este número. ¿Cómo nos dan esas cuentas? ¿Cómo nos dan? Igual. ¿Sí? O sea, si agarramos la P, lo voy a escribir, primero lo voy a escribir completo. P0 por P1 up, por P2 up, por la X up. Eso ya no se ve. Después se termina viendo igual, igual gracias. Sí, esto es lo que acabo de escribir. Esta P por la esperanza. Y ahora mismo va a hacer esta P por esta P por esta P por esto, más esta P por esta P por esta P por esto. ¿Sí? Me equivoqué acá en una simple, en un paréntesis. ¿Estamos de acuerdo?
La esperanza condicional era una cosa que cumplía con esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cumplía con esto? Esta probabilidad por este número, me da lo mismo que hacer esta probabilidad, por esta probabilidad, por esta probabilidad, por este, más esta probabilidad, por esta probabilidad, por esta probabilidad, por este. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora fíjense lo siguiente. P0 por P1A es lo mismo. O sea, esto por esto es lo mismo que hacer. Esto por esto, más esto por esto por esto. ¿Estamos de acuerdo? Y en realidad, cuando hacemos esta cuenta, lo que estamos haciendo es esto por esto, por esto, por este 15, más esto por esto, por esto, por este 15. Me da lo mismo. ¿Se entiende? Entonces, esto lo voy a escribir ahora de la forma difícil, pero es lo mismo. La integral a u. No lo quiero buscar. Lo voy a escribir abajo. D de PW, ¿no? Sí. Lo que escribí es la cuenta de arriba, pero nada más que en la forma abstracta. ¿Qué es lo que dice esto? Agarrar el conjunto, acá me inventé esta nomenclatura, A, U. Los escenarios en donde primero ocurre U. Es decir, este o este. ¿Sí? Subo o subo, bajo. Eso es A, U. ¿Sí? Y lo que digo es, hacete esta cuenta en A, U. Esto es 16 por la probabilidad más 14 por la probabilidad. ¿Sí? Y por otro lado, hacete esta cuenta. Ok, 15 por la probabilidad más 15 por esta probabilidad. ¿Se entiende? ¿Sí? Esas dos cuentas tienen que dar lo mismo, por lo que acabo de decir. ¿Me siguen? ¿Se entendió hasta acá? Esta es la forma genérica de escribir esto que está acá arriba. ¿Me siguieron? Y yo podría reemplazar el AUU por AUD. ¿Sí? O sea, podría tomar, en vez de haber tomado el nodo de subir y subir, podría haber tomado el nodo de subir y bajar y después seguir con estos dos. O bien el de bajar y subir y seguir con estos dos, o bien estos dos. O sea, lo mismo valdría para A de U y para A de D. ¿Me siguen? ¿Sí? Y esto es algo con lo que sería lindo que cumplan las esperanzas condicionadas, porque en los árboles binomiales cumple de forma natural. ¿Sí? Y se desprende de la Tower Property en el momento particular 0. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Resulta que si yo digo, yo quiero que la esperanza condicional sea algo que conozco en T. Y quiero que sea algo que para cualquier cosa, para cualquier escenario que yo conozca en 2, esto se me cumpla, me queda definido unívocamente una única variable aleatoria. Hay una única variable aleatoria que se conoce en T y que me cumple con esto a la vez.
hay una única variable aleatoria. ¿Sí? A esa única variable aleatoria me cumple con estas dos ecuaciones, se le llama esperanza condicionada. ¿Sí? O sea, yo digo, la esperanza condicionada quiero que sea una variable aleatoria que me cumpla con esto y que me cumpla con esto. ¿Sí? Mínimamente. Después podría seguir poniéndole condiciones. Podría seguir poniéndole condiciones. Lo que se puede mostrar es que ya no hay más condiciones. Que si yo quiero algo, una variable aleatoria que me cumpla con esta propiedad de la derecha y me cumpla con esta propiedad, entonces me queda definida unívocamente la variable aleatoria esperanza condicionada. Me queda definida unívocamente una variable aleatoria. Ahí existe una única variable aleatoria que cumple con esas dos propiedades. ¿Sí? Ah, mierda, no me dio. Bueno, no llegué. Les voy a contar el final de la película. Pensaba que se podía llegar en dos clases, evidentemente no. Les cuento el final de la película. Primero, ¿cómo se llega a que existe una sola cosa que me cumple con esto? Para el teorema de Radon-Nikodym. ¿Sí? Y después, lo que se puede demostrar son 3 o 4 cosas. La única variable aleatoria que me cumple con esto y aquello, me cumple con todas las propiedades bonitas que cumple una esperanza condicionada. Esto es que es lineal, esto es que cuando algo es conocido lo puedo sacar afuera de la esperanza y todas esas cosas que hacíamos. Se puede demostrar que la única variable aleatoria que cumple con estas dos cosas cumple con la Tower Property. ¿Sí? Que esa demostración, si se la quería dar y no llegué, es muy fácil. Hay una aproximación a esa demostración en un anexo del apunte, lo pueden ver. Y lo otro que se puede demostrar, que eso no se los iba a mostrar, si los iba a contar, se los cuento de palabra. ¿Vieron esa regla que ustedes habrán visto en las clases que aplicamos en las esperanzas condicionadas, en donde decimos, bueno, todas estas variables aleatorias son conocidas, las trato como constantes, todas estas son desconocidas, integro sobre esas variables aleatorias? Se puede demostrar, a partir de esta definición de esperanza condicionada, que esa forma de calcular el único número que cumple con esto es la correcta. ¿Sí? Que esa es la forma de calcular la única variable aleatoria que me cumple con esta ecuación. ¿Sí? Bien. No pude llegar a contarles esa última parte, me faltaron 20 minutos. Disculpen por la abstracción. ¿Sí? Ya la clase que viene volvemos a hablar de derivados y demás. Les pido por favor que vean las clases que faltan. Igual voy a intentar hacer un solapamiento, un despegue suave. Si quieren profundizar sobre esto, profundicen sobre los textos que les dije. Y al menos le va a servir para conocer un poco más cuál es la verdadera matemática que está detrás de todos estos conceptos de esperanza condicionada, integrales y demás. Está por acá. ¿Para el que viene hasta qué video es? Yo le dije que vean 3, 3 y 3. Voy a ser un poco menos restrictivo para los que se portaron mal y están atrasados. Vean, bueno, mínimamente 5, 6, 7, 8 y 10. Mínimamente. ¿Sí? Pero va a ser mejor si los ven todos. ¿Sí? ¿Está? Gracias.